Hola a todos, les saluda Piero, su gran amigo. Y obviamente no te voy a decir que soy cantante y vocal coach porque eso ya está muy trillado y no lo soy realmente. No soy ni cantante ni vocal coach. Así que te voy a decir que en mis años de experiencia yo he aprendido a diferenciar mucho lo que son, por ejemplo, los tipos de voz, los que son los diferentes eh, modos vocales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, una introducción al canto, en los términos de canto, ¿no? Así que vamos a hablar principalmente de los cuatro tipos principales de voces y las voces intermedias también. Vamos a hablar de la voz del tenor. Por ejemplo, yo soy tenor, así que vamos a comenzar con el tenor. Tenemos el Do 4. El Do 4 es el Do central, es la nota media, y se supone que todo tipo de voz debe llegar a esta nota. Entonces, vamos a hacer una demostración con la voz, por ejemplo. Eso es lo que podemos decir. Bueno, ya nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la voz mixta, la voz de pecho, la voz de cabeza, la voz falseteada. Aunque, bueno, les adelanto que el falsete realmente es un término en desuso y que realmente se utiliza la voz de cabeza, luego lo que es el flageolé o en la voz de silbido, y en los registros más graves ya es el vocal fry. Ya habrán escuchado de algunos de esos términos o tal vez no, se los estoy introduciendo por primera vez. Entonces, comenzamos con el do y vamos a hacer una extensión vocal, por ejemplo, del tenor. ¿Ya? Vamos a ir del do a lo más grave. Si, do. Espera, estaba una octava más abajo, ¿eh? Do, si, la, sol, fa, mi, re. No funciona esa tecla. Do. Ahí acaba la tesitura. Obviamente, un tenor puede llegar mucho más grave, como si, si bemol, la. Bueno, yo ahorita he estado hablando mucho y he calentado ya mi voz, entonces el la me resulta incómodo de hacer. Pero normalmente en las mañanas, por ejemplo, uno se levanta y puedes llegar hasta un fa tranquilamente. No todos los tenores pueden hacer eso. Hay tenores que pueden llegar más grave como Paul McCartney, un La 1. Este es un Do 2 o un La 1, no sé, mi piano está afinado raramente. Y bueno, Do. Tenemos un Do. Y luego tenemos el Do. El Do 4. Y bueno, vamos subiendo. Do sostenido. Hasta que ya no podamos hablar con claridad. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Ya, ahí empieza lo que es la nota de paso. Pero para eso lo vamos a ver en otro video. Y comenzamos con Sol sostenido. La. La sostenido. Si. La. Eso vendría a ser un do. Algunos le dicen do de pecho, pero realmente el do no se puede hacer de pecho. Tienes que hacer voz mixta o lo puedes hacer de cabeza si es que
aún no descubres la voz mixta, ¿no? Entonces, hacerlo de pecho nunca es una buena opción. Así que, obviamente, el tenor puede llegar más arriba. Vamos a ver hasta dónde llego yo, por ejemplo. No sostenido, re sostenido, mi. Ya, llegamos hasta mi. Llegamos hasta mi. Y si llego al fa, yo creo que va a ser un poco pesado. Va a ser un poco difícil para mi voz. Entonces vamos a quedarnos ahí. Eh, Ahora vamos a hablar de los bajos. No voy a hacer la voz de bajo porque no llego de todas maneras. O sea, al menos la media octava o la media... Una octava completa puedo hacer de bajo. Pero las notas graves, por ejemplo, el bajo podrá llegar hasta un do 2. En muchos casos va a comenzar con un mi 2 o un fa 2. Es la nota en la cual se van a sentir más cómodos, digamos. Entonces, el bajo comienza más o menos entre mi 2, fa 2. Algunos, si son bajos profundos o si su voz es grave por naturaleza, llegan al do 2. Pero no todos lo hacen del comienzo. Así que no se preocupen si no llegan y piensan, mi voz es grave y puedo ser bajo. Y vamos subiendo, por ejemplo. Este es el fa. Yo no doy el fa ahorita ni cagando. Sol. La. Si. Do. Esta nota que no funciona es un re. Le voy a cantar igual. Re. Mi. Fa. Sol. Este es un punto de paso para los bajos. Yo diría que es el primero, aunque puede comenzar en sol bemol, pero sol ya deberían estar cambiando a... Dije que íbamos a hablar de esto en otro video, así que no lo voy a hacer más largo. La, si, do. Ya, el bajo, en estos momentos, usando cabeza, porque no te voy a pedir que cantes un do de pecho si eres bajo. No en la primera clase. Entonces, obviamente un bajo con entrenamiento puede llegar a do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Puede llegar hasta un do, si quiere, o si le da la tesitura, ¿no? Porque normalmente en las óperas, y estoy remarcando que esto es una ópera para un bajo ligero, ¿no? Que puede ser llamado bajo bufo, bajo cantante. Hay distintas formas de llamarlo. Se le va a llamar bajo ligero en este caso. Y llega hasta sol. Hasta un sol. A muchos se le pide llegar hasta esa nota. Pero lo más probable es que llegues a un mi o llegues a un fa. Igual vamos a hablar de otras voces, ¿no? Porque hasta ahorita solo hemos hablado del bajo y el tenor, ¿no? Tenor es una voz aguda de hombre, como la que yo tengo. Entonces, si escuchas a alguien que tiene la voz de ultratumba, si tiene una voz que resuena en todas las paredes, eso es un bajo. Y bueno, ahora vamos a hacer un segundo video también que sea la continuación para hablar de las voces de las mujeres. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que es el
falsete, que no existe ya, está en desuso, lo que es la voz de cabeza, lo que es el silbido, y vamos a hablar también de la voz de pecho y el vocal fry. Por ejemplo, con vocal fry uno puede llegar a notas muy graves. Por ejemplo, comienzas en el do 3 y vas bajando. Y los bajos muchas veces, sobre todo los bajos profundos, utilizan este recurso para llegar a notas que son ya muy muy graves, mucho más allá de su tesitura, ¿no? Pero es un recurso estilístico y no se utiliza mucho en la ópera porque el vocal fry no tiene proyección. Entonces, se puede utilizar con un micrófono, eso sí. Pero ahora vamos a hablar de las notas de pecho, ¿no? Le sigue, el vocal fry es el registro más grave, el M0, por así decirlo. Y el M1 vendría a ser la voz de pecho. En un tenor, por ejemplo, como yo, comienza en do. La tesitura, ¿no? Porque estamos hablando de que ahorita, por ejemplo, al si bemol, si bemol, pero do. Estamos hablando de notas que no requieren mucho esfuerzo porque son notas con las cuales hablas el día a día. Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando en do sostenido. Son notas que utilizas todos los días, entonces, al menos para los hombres, porque estamos hablando ahorita de voces masculinas. Entonces, do, si, do sostenido. Algunos varones, no hombres, van a tener la voz un poquito más aguda, ¿no? En la, do, re, mi, fa, sol, la. Y te van a hablar así. Hola, 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 ¿cómo estás? No es que estén fingiendo la voz, no. Es una configuración diferente. Entonces, la voz de pecho, generalmente de tenor, abarca entre el do y el otro do. Tenemos un do pivote, que es el do 4, y es hacer el punto medio. Y llegamos hasta el otro do, que es el do 5. Entonces, del do 3 al do 5 es la tesitura normal del tenor. Hay tenores que tienen una tesitura un poco más grave, hay tenores que tienen tesituras más agudas. En instancia, un tenor con tesitura más grave es Plácido Domingo, que es tenor dramático. Y un tenor con una tesitura más aguda es Juan Diego Flores, Bruno Mars. Entonces, vamos a hablar de... Bueno, vamos a primero decir qué es la voz mixta. La voz mixta, pues, llega del do hasta el sol. Do, re, mi, fa, sol, la. Este es un la. Entonces, del do al sol, al la, más o menos, depende qué tipo de tenor, ¿no? O de tu tesitura. Depende, porque muchos tenores dicen al comienzo, no, yo soy barítono, no, yo soy bajo. Bueno, no creo que digan que sean bajos cuando son tenores, porque obviamente se nota la diferencia. Pero dicen, no, yo soy barítono porque llego al sol, yo soy barítono porque llego al la. Y leen un libro de Harvard University y dicen, pucha, ahí dice que el barítono llega al la y que el barítono dramático o verdiano llega al si. Entonces yo ni llego al si, seré bajo barítono. Eso no es verdad.
eso no es verdad. La gran mayoría de hombres, al menos en Latinoamérica, son tenores por naturaleza. Entonces, obviamente en otras partes del mundo y en general en todo el mundo abundan más las voces intermedias. Pero eso no quiere decir que no sean tenores. Hay tenores que pueden tener una voz más grave y barítonos que tienen una voz más ligera. Ese es el mayor denominador, ¿no? de gente. Y bueno, tampoco es poco probable que haya tenores ligeros o bajos profundos, ¿no? Son cosas que puede haber, pero que no son tan comunes, por así decirlo. Entonces, estamos en el do hasta el sol. Yo voy a hacer hasta el sol nada más. El la ya sería voz de cabeza. Entonces, vamos a hacer la voz mixta. Do, do, re, mi, fa, sol. Entonces, esto no es voz de pecho, pero tampoco es voz de cabeza. Vas a ver por qué. Mira, cuando llegas al la, tienes que hacer un cambio de registro. Entonces, cuando llegas al la, haces voz de cabeza, ¿no? Haces un lu. Es una voz aflautada, un poco sonido a Mickey Mouse, pero sin tener aire. Porque algunos cuando se les escapa el aire, cuando cantan, le dicen, ah, está cantando en falsete. Y esto es la en voz de cabeza. Lu. En cambio, este es un sol en voz mixta. Sol. ¿Y qué pasa si das el sol sostenido? Ahí el sol sostenido es una nota de paso, ¿verdad? Entonces, el sol sostenido sería un sol. No lo doy tan bien ahorita porque estoy con la voz un poco cansada, realmente. Que ya es tarde también. Y bueno, do, re, mi, fa, sol, la, la. Y obviamente le puedes dar muchos efectos a la voz de cabeza. No hay por qué reprimir tu voz de cabeza. Y puedes nasalizar. Y hay otro tipo de variante de la voz mixta que es como la voz faringea, en la cual es una voz aguda que normalmente es ese M2, ¿no? M2 vendría a ser voz de cabeza. Pero que tiene una potencia y un filo similar al de la voz de pecho. Entonces, por ejemplo, yo no puedo bajar con esa voz así. Voy a intentar hacerla, pero estoy un poco cansado. Entonces, es una voz que puede llegar bastante agudo. Mira, te voy a enseñar. Sí. No voy a llegar más agudo. O sea, por cuestiones de querer cuidar mi voz, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? M2. Y M2 es voz de cabeza, como se decía antes, ¿no? Ahora se representa como M2, pero puedes llegar
hasta un sol. Sol, fa, mi, re, do. Y ahí es donde acaba tu voz mixta. Entonces, si tú quieres bajar al si bemol o la, te va a costar un poco más de trabajo. Entonces, si quieres, no puedes cantarlo todo con M2 y tampoco puedes cantarlo todo con M1. Por eso se necesita la voz mixta. ¿Por qué? Para hacer un puente. Es como un puente que cubre el pasallo. Que como ya te he explicado en los tenores es de do, sol. Algunos lo tendrán en sol sostenido. Otros, ya por ejemplo, Juan Diego Flores lo debe tener en la. Bruno Mars lo tiene en la. Es una tesitura más aguda. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo doy un sol, sol, y ellos dan un la, lo dan con una configuración diferente, ¿no? O mejor dicho, trabajan su pasallo en una zona diferente. Y bueno, eso es todo con respecto a la voz de pecho, voz de cabeza, falsete. Falsete ya no se utiliza. Ahora, vocal fry se puede utilizar en el canto contemporáneo. Tampoco es que se utilice mucho, o sea, excepto country, en canciones pop. Britney Spears lo utiliza, por ejemplo. Y la voz de cabeza, pues se utiliza bastante en la ópera, por mujeres sobre todo, sopranos. Y hay cantantes como Shakira. Yo voy a decir que Shakira es mezzosoprano, porque algunos dicen que es contralto y de contralto no tiene nada, la verdad. Entonces, vamos a decir, Shakira utiliza mucho la voz de cabeza, entonces me detiene el argumento. Va por ahí. Y la decodología. Entonces, bueno, hablemos ahora de el silbido, ¿verdad? Se me olvidó el silbido. Vamos a hablar de él, pero muy brevemente. El silbido simplemente es una vibración de las cuerdas vocales en la cual escapa muy poco aire. Entonces tienes que dominar muy bien el cierre cordal y debes dejar escapar un poquito el aire. Es decir, hacer una apertura pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que escapar un poco, tiene que vibrar la cuerda para poder emitir sonido. Y entonces tú tienes dos cuerdas vocales, dos pliegues vocales. Y estos tienen que vibrar para ejercer sonido. Para que se emita un sonido y se muevan las cuerdas vocales, ¿cómo se hace? Pues expulsas aire desde el diafragma, ¿no? O sea, el diafragma solamente es un músculo que va a hacer que se expanda, o sea, baja, hace que se expanda tu caja torácica y luego cuando lo vuelves a su sitio, todo ese aire acumulado en tus pulmones va a viajar hacia arriba y tú lo que tienes que hacer es regular esa bajada y subida. ¿Para qué? Para regular el flujo o presión de aire. Entonces, esa presión de aire es lo que hace que las cuerdas vibren. Y al vibrar emiten sonido. Bueno, estos pliegues vocales, pues, para el momento de hacer un silbido, tienen que estar
casi juntos. Tienen que estar casi juntos y obviamente van a vibrar a una velocidad inmensa. Entonces, es algo complicado para voces más graves y tal vez para voces más agudas como las de una soprano o las de un contratenor no sea tan complicado, ¿no? Hay voces más elásticas, obviamente, que pueden llegar a notas de barítono y de mezzosoprano, por ejemplo. Y como se les llame,